Estamos en el campamento de brigadas de emergencia de la sucursal Caldas, tercer año realizando este evento en el cual hemos podido notar una evolución muy significativa, brigadas que vienen muy preparadas, muy entrenadas, con sus elementos de protección personal y que eso hace que suba el nivel en cada una de las pruebas y en esta participación del año 2025. Esta es nuestro tercer campamento de brigada y vemos cómo cada año esta cada vez crece. El año pasado tuvimos una participación de 80 personas, este año contamos con más de 120, así que fue maravilloso que aquí, en este espacio, pudieran desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, además fortalecen su trabajo en equipo, además entre ellos se ayudan en cada una de esas pruebas tan duras que se les ponen. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Estamos aquí no solo para escuchar información, venimos a entender mucho mejor lo que hacemos, aprender de una forma clara y útil. Soy Diana Álvarez y voy a estar acompañándolos durante esta sesión. Pero yo les quiero invitar a que iniciemos haciéndonos una pequeña reflexión. Si ustedes grabaran su diálogo interno durante un día, ¿ustedes creen que se sorprendería escucharlo? ¿Se sorprenderían al escuchar lo que nuestra cabecita nos está diciendo constantemente? Respóndanme si mucho, si creen que no, si creen que a veces. Cuéntenme, cuéntenme. O si son conscientes todo el tiempo de lo que están pensando, porque puede pasar. Esto puede pasar. Yo creo que yo me sorprendería porque muchas veces vamos en automático y ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que nos decimos a nosotros mismos, y esto es súper importante. Importante porque eso también nos permea como actuamos y cómo nos sentimos también en la forma en cómo nos comunicamos con los demás, y precisamente para eso estamos aquí hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Comunicación y Cuidado de la Voz, viendo la sesión número 5, la voz que nunca calla, la influencia del tono interno en la interacción. Para hablar de esto, le damos la bienvenida a la doctora Ivette Consuelo Hernández Avendaño. Ella es fonoaudióloga, tiene una maestría en comportamiento no verbal y detección de la mentira. Se desempeña como asesora en comunicación ante medios y audiencias, integrando el análisis del lenguaje y la expresión para fortalecer la comunicación efectiva. Doctora Ivette, gracias por estar aquí, ¿verdad? Es un gusto tenerte en esta tarde con nosotros. Diana, qué gusto también. Y gracias, Pablo, quien nos está manejando hoy todo para que esto fluya, a pesar de la experiencia poco hábil de algunas de los que nacimos con el abaco. Yo siempre le digo a personas como Diana y como Pablo, lo que pasa es que yo nací con abaco y ellos nacieron con mouse, y eso hace una diferencia, pero esto ha sido todo un reto en el que nos preparamos mucho. Diana, hablaba de la grabación y a mí eso siempre haces entradas muy ingeniosas, Diana. ¿Tú misma las preparas? Sí, señora. Oye, te felicito, me pareció muy lindo e invito a Diana y a las personas a reflexionar, y aquí le voy a hacer la pregunta directa a Diana, si al grabar eso, pues que hemos estado hablando de ese diálogo interno que está constante, que siempre está hablando, y hoy nos vamos a detener en el tono, en cómo suena esa voz. Si grabáramos esa voz que nos suena, Diana, en el caso tuyo, y lo comparáramos con melodías, tu melodía sería esas melodías de canciones agresivas que lo estresan a uno. Tu melodía predominante en tu cabeza sería esas canciones de despecho que lo vuelven a uno un poco víctima y desanimado, o sería esas canciones motivantes que lo ponen a uno a bailar la vida. Yo creo que yo sería una canción motivante. Bueno, a veces creo que por ahí se me escaparía algo pesadito, pero en general creo que siempre sería muy alegre, música muy feliz. Qué bueno, y eso es un gran avance. Realmente el diálogo interno no son solo palabras, sino también hay una melodía, y sobre eso vamos a explorar porque hemos estado diseccionando de alguna manera esta parte. Entonces vamos a ir con esta entrada a nuestra presentación y aquí vamos viendo la ruta del conocimiento. Ahí estamos en la sesión número 5. 5 me parece un número tan mágico por la mano, ¿no? Por esa mano que puede acariciar, agarrar, moldear, y me gusta mucho el número 5 por eso.
Y estamos en esa sesión número 5 sobre la voz que nunca calla y la influencia de ese tono interno en la interacción. ¿Qué melodía guía nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras actitudes y por tanto nuestras interacciones? ¿Cómo es adentro, es afuera? Entonces, ¿cómo es mi melodía interior? Y de acuerdo con eso, ¿cómo bailo mi melodía exterior y en mi relación con los demás y en mi comunicación y en general en mis interacciones también laborales, sociales y personales? Mire que empezamos con ese revisar que tenemos un huésped invisible todo el tiempo, cómo ese diálogo interno es un puente entre el pensamiento y la palabra y lo condiciona muchísimo. También cuál es la narrativa personal muy relacionada con nuestra identidad y nuestra memoria. Fue muy linda esa sesión, cómo nos habitamos. Entonces estuvimos mirando cómo ese diálogo interno moldea nuestro cuerpo, pero a la vez la forma como usamos nuestro cuerpo también determina nuestros pensamientos y predispone nuestro diálogo interno. Es decir, que en un momento doloroso y que sentimos que nos fallan las fuerzas, trabajar con un cuerpo diferente al que nos pone esa situación, sino buscar un cuerpo que esté más animado y resuelto, hace que cambien los pensamientos. También les decía la vez pasada que incluso se han hecho experimentos y con personas que reniegan mucho y se la mantienen con un ceño así, criticando, juzgando y renegando, les han puesto Botox y les ha bajado un poquito la renegadera. Entonces, sí, el cuerpo también influye sobre el pensamiento, es en doble vía. Y hoy vamos a ver, siguiendo esa doble vía, que también la partitura de ese diálogo interno. Me encanta toda esta exploración que he hecho para ustedes en relación con el diálogo interno. Me encanta porque estoy aprendiendo muchísimo. Duro mucho preparando esto y me encanta porque nunca había reflexionado sobre todos los componentes del diálogo interno y los estamos viendo de manera minuciosa. Estas son las sesiones que seguiremos. Estamos en plena mitad de lo que hemos preparado este año. Estamos en la conferencia exactamente de la mitad, como en la mitad del libro. Y así que es el momento de ver qué conocimientos tenemos acerca del tema de hoy, cuáles nuestros conocimientos de entrada. Diana, veamos las preguntas que preparamos. Claro que sí, doctora Ivette. Vamos entonces con nuestro primer sondeo. Queremos conocer sus conocimientos previos, valga la redundancia, con el tema de hoy. Los queremos ver muy participativos y los invitamos a votar a las siguientes preguntas en pantalla. La voz interna autocrítica se caracteriza por A, un tono cálido y alentador, B, un tono severo, perfeccionista y castigador, C, un tono de urgencia, preocupación y miedo. Esperaremos unos segundos a que ustedes escojan la respuesta correcta y retomamos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera: A, un tono cálido y alentador, 37%, B, un tono severo, perfeccionista y castigador, obtuvo 56%, y C, un tono de urgencia, preocupación y miedo, obtuvo 7%. Vamos con la segunda pregunta de este sondeo inicial: el tono de nuestro diálogo interno. A, no influye en nuestras emociones. B, es el mismo toda la vida. C, activa o calma nuestro sistema nervioso. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes nos dejen su respuesta y retomamos con los resultados. Los resultados quedaron así. A, no influye en nuestras emociones, obtuvo 2%. B, es el mismo toda la vida, 9%. Y C, activa o calma nuestro sistema nervioso, obtuvo 89%. Vamos con nuestra última pregunta de este sondeo inicial. Para equilibrar la voz interna se recomienda A, que la crítica sea justa, B, que la motivación sea constante, o C, las respuestas A y B son verdaderas. Esperaremos de nuevo unos segundos para volver con los resultados. Los resultados quedaron así: A, que la crítica sea justa, 5%, B, que la motivación sea constante, 7%, C, las respuestas A y B son verdaderas, obtuvo 89%. Vamos entonces a darle inicio a esta sesión. Ahora sí, doctora Ivette, ese espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muchísimas gracias, Diana. Y me fascinó esta frase que encontré, pero me fascinó aún más encontrar que ya hay una psicología que se ha dedicado específicamente a la autocompasión. Ojo, que la compasión no es lástima. Compasión viene de compañerismo, de comunicación, esa misma raíz que hace que muestre cómo nosotros somos capaces de ser solidarios. Y creo que la autosolidaridad
el comprendernos y el no criticarnos nos hace mucha falta. Y la frase que ella tiene es preciosa, porque la voz que llevas dentro no es neutral, tiene un tono que te construye o te destruye. Y reflexionábamos comparándolo con una canción, estamos usando un tono que nos victimiza, estamos usando un tono destructivo en cuanto a la crítica y el juicio severo, o estamos usando algo que realmente nos anima, nos motiva, nos impulsa, es decir, que nos construye. Vamos reflexionando sobre esto. Este es el contenido que vamos a ver hoy en estos minutos que vamos a tener. Las voces que habitan tu mente como primer capítulo, segundo capítulo, el tono interno como regulador emocional y relacional, y el tercer capítulo, guías para entrenar la voz que te sostiene. Siempre estoy buscando que cerremos con algunas guías, algo que digamos, esto lo podemos poner en práctica y no solo que revisemos teóricamente esta parte. Y en función de eso hay tres objetivos: identificar el tono de voz predominante en el diálogo interno de cada uno de nosotros. Segundo, comprender cómo el tono de la voz interna regula nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestras relaciones. Mire la influencia tan fuerte que tiene de regulación de cuerpo, relaciones, emociones. Y por último, el último objetivo, aplicar herramientas concretas para transformar el tono de la voz interna y elegir esa voz que nos sostiene. Muy bien, entonces empezamos con una pregunta que no es para que respondamos en el chat como las que lidera Diana, sino para que la respondamos en nuestro propio chat interior. Cada uno de los que estamos aquí presentes respondámonos esto. Cuando tenemos un desafío, estamos enfrentados a un desafío, una entrevista, una presentación que es muy importante, un inicio de trabajo en alguna parte, solicitar algo fundamental a la pareja, en fin, cuando estamos ante ese desafío comunicativo, ante ese desafío laboral, ante un desafío social, ante un desafío con los hijos, ¿cuál es lo que predomina en esto? Tu pensamiento te está diciendo, esta vez no puedes fallar, la vez pasada no hiciste lo suficiente. O te está diciendo, tranquilo, tú puedes, tranquila, tú puedes. Esto es un desafío, no es una sentencia que no se pueda apelar. O te está diciendo, y si pasa lo peor, no voy a poder manejarlo, va a ser un desastre. Entonces, ¿cuál de esas voces es la primera que asoma? La primera, no cuando racionalizamos ya, sino cuál es la primerita que salta cada vez que estamos ante un desafío. Eso ya nos va poniendo a encontrar cuál es nuestro tono. La primera voz que aparece ante un desafío nos va mostrando cuál es la melodía predominante en nuestro diálogo interno. Y justamente porque hay tres voces principales. En cuanto a los sonidos del diálogo interno, antes había muchas clasificaciones. Yo me acuerdo que este tema del diálogo interno yo lo dicté en pandemia y la clasificación de esa época era mucho más compleja y eran más o menos como 7, 9, no recuerdo, pero era algo así, 7 o 9 tipos de diálogo interno. Ahora los han resumido, los han hecho más sencillos. De hecho, hay unos que hablan de 2, pero yo siento que esa definición se quedaba corta, esa clasificación. Y esas voces que acabo de mencionar y que les he clasificado en rojo, verde y gris, en la primera es esa voz que predominantemente tiene una melodía autocrítica y exigente. Y fíjese que aquí la autocrítica es tomada como ese juez implacable. A mí no me gusta usar mucho la palabra crítica, si digan que es crítica constructiva. Cuando la crítica empezó sí tenía un efecto de análisis objetivo, pero las palabras se desvirtúan se desvirtúan con el tiempo y ahora en la época de los haters y todo, la crítica se ha vuelto algo como un juez implacable y muy cruel. Entonces, estamos llenos de criticones, a veces uno mismo se torna muy criticón y nos hacemos daño con eso o hacemos daño a otros. Yo siempre digo que a veces la crítica constructiva te destrozan y además tienes que sonreír y dar gracias. Prefiero hablar del autoanálisis, del análisis, de la autorreflexión, la reflexión, y en la empresa siempre trabajamos con eso, reflexión, análisis y no críticas, y las personas llegan, analíceme mi comunicación y de una crítica, dígame, estoy preparada para la crítica. Yo les digo, no, aquí no vamos a hacer críticas. No, yo sé que usted es
¿Hacen críticas constructivas? No. Nosotros hacemos análisis y reflexiones porque las críticas están llenas de juicios de valor. La crítica, como se concibe ahora, está llena de juicios de valor y esos juicios de valor son muy subjetivos y hacen daño. Entonces, por eso me gustó esta clasificación, porque parte de eso, de que esa autocrítica ahora se ha vuelto es un juicio de valor implacable y pues por supuesto más exigente. En mi tierra decían más exigente que un cotudo y yo no sé por qué hablaban de más exigente que un cotudo, pero realmente se vuelve muy dura. Juzga, culpa, castiga. Ese juez implacable empieza siendo primero con nosotros, pero también en nuestras interacciones nos volvemos jueces, culpamos a los otros por todo y los castigamos, nos volvemos unos perpetradores, ¿no? Está la otra voz, la verdecita, que es motivadora y envolvente. Y esta voz motivadora y envolvente alienta, sostiene, impulsa. Vamos a ver que todas las voces tienen aspectos positivos y aspectos, o sea, están hechas por algo y para algo. Y aunque esta suene la mejor, estas también nos ayudan si las sabemos equilibrar. Y eso es lo que me pareció interesante de esta exploración del tema. Y la catastrófica y ansiosa, yo tiendo a veces a irme por acá, he de confesarlo, y trabajo mucho sobre ello, pero a mí me aparece esa melodía primero, es que anticipa el peor escenario y reitera el fracaso. Entonces, hay otra voz que siempre está ahí, más bien, de alguna manera el diálogo interno es esto, el diálogo interno de alguna manera principalmente esta ha sido su función y eso se llaman funciones ejecutivas del cerebro. El diálogo interno está muy hecho para que nosotros evaluemos las situaciones con palabras e imágenes, especialmente aquí en nuestro lóbulo frontal, en la parte que se llama, en nuestro lóbulo frontal, en la parte prefrontal, esta parte muy humana que tiene las funciones ejecutivas del cerebro, que es el gerente del cerebro, y ese diálogo interno que rige esas funciones cerebrales, evalúa las situaciones, planifica el día a día, ordena las ideas objetivamente. A todos nos ha pasado que a veces vamos y estamos tan llenos de trabajo que de pronto vamos hablando por la calle. Ahora, después de que salga del banco, tengo que ir rápido a poner este correo y que no se me debe olvidar que hoy tengo cita, tengo que recoger a mi hijo. Y de pronto nos damos cuenta que la gente nos está mirando y es que estábamos haciéndolo en voz alta. Bien, yo subvocalizo mucho, así se llama fonoaudiológicamente. Subvocalizar es hablar lo que voy a hacer, hablarlo en voz alta y está mostrando ese diálogo interno. En el caso mío, yo hablo mucho, a veces digo, muy bien, terminó. Cuando estoy terminando una tarea y a veces me miran, o a veces digo, hago esto, luego paso al listado y me voltean a mirar. Eso antes era considerado, cuando yo empecé mi práctica clínica, como un problema de aprendizaje, como un problema de subdesarrollo en la parte motriz, sensoromotriz, psicomotora, realmente. Y ahora resulta que se ha encontrado que eso es de personas muy inteligentes. Mire cómo cambian los paradigmas y lo que se está encontrando es que a veces las personas que están planificando y ordenando constantemente las cosas y a veces lo dicen verbalmente, que se ayudan oralizando eso, verbalizándolo, tienden a tener una mente mucho más ágil e inteligente. Bueno, yo lo abogo porque me favorece, pero realmente me impacta como antes, por esto que me pasaba, me llenaban de culpa y ahora me dicen inteligente. Lo que pasa es que a veces estamos planificando el día a día, ordenando las ideas y tratando de ser objetivo, evaluando las situaciones y aparece una de estas tres y sabotea. Entonces evaluamos las situaciones desde el juicio a la culpa o evaluamos las situaciones desde alentarnos, que sería lo ideal, planificamos, ordenamos, o evaluamos las situaciones y ordenamos y planificamos desde el peor escenario nuestros fracasos pasados. Entonces, esta voz que es como lo más útil del diálogo interno, esta voz informativa y descriptiva, muy objetiva, está muy teñida por eso nos centraremos en estos tres. Pero tengamos en cuenta que el diálogo interno en esencia haría esto, pero se ha teñido por nuestras creencias y nuestras vivencias en la infancia, se ha teñido de esto, ya lo habíamos visto el primer día, como ese habitante interno está muy construido en nuestros primeros 7 años principalmente. Entonces hablemos de esas tres voces que habitan nuestra mente y entremos en detalles sobre esa voz autocrítica y exigente que aquí siempre la van a ver con ese muñequito, con ese icono y con el color rojo.
Y es voces que nos dicen algo como, deberías haberlo hecho mucho mejor. Oye, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si eres estúpido, ¿no? Nunca, si eres estúpida, no te hagas ilusiones, nunca vas a ser suficiente, no vas a lograrlo. Tienes que esforzarte más. Es que no te esfuerzas suficiente, por eso no te salen las cosas bien. Ese tipo de voces tan crueles vienen de infancias muy crueles, en donde uno nunca fue suficiente y uno se vuelve una persona que tuvo muchos perpetradores, muchas personas que lesionaron de alguna manera, y uno sin querer puede volverse también luego un perpetrador, un lesionador de otros. Esta autocrítica se enfoca en los errores, en los defectos, su tono es severo y perfeccionista. Hace poco hablaba con una persona y me decía que siempre estuvo enamorado de una chica que se conocieron en la infancia, ahora viven juntos hace 5 años, y para él fue un sueño cuando se volvieron a encontrar y se novió, pero está agotado. La chica es muy perfeccionista, muy rígida y dice, nunca, nunca mira algo que yo hago bien, pero no es sino que yo cometa un error y me lo muestra en lupa. Nunca ve las cosas que yo hago bien. Y seguramente esta chica está dominada por ese diálogo y más bien por esa voz en el diálogo interno. La melodía es esa y la relación está empezando a debilitarse y es triste, ¿no? Porque él incluso ha dicho, vamos juntos a terapia de pareja y ella dice, no, las cosas son como son. Complejo, complejo. Porque es totalmente intransigente esta voz. Si uno no cae en cuenta de eso y lo evalúa objetivamente para ponerle una ayuda a esto, y necesitamos ayudas, y hay gente muy buena que nos puede mejorar esta forma de equilibrar las voces. ¿Qué tiene de ventaja esta voz? Que nos puede ayudar a superarnos y a ser responsables, pero mientras esté equilibrada. Es decir, ella sí tiene algo bueno, es que nos ayuda a exigirnos, a ser responsables, pero si se vuelve excesiva, es un juez implacable, es absolutamente agotadora para uno mismo y para los demás. Por eso las personas cuyo voz del diálogo interno es predominantemente autocrítica, exigente, dura, son personas que se agotan mucho, están irritables con frecuencia, y genera sentimientos de culpa o insuficiencia. Está muy presente en esto que llamamos también el síndrome del impostor, cuando creo que no soy suficiente. Está la otra voz, la segunda voz, por ponerle un número, la voz motivadora y envolvente. Y entonces esta voz se caracteriza por cosas como tranquilo, tú puedes, o sea, suena de esa manera, has superado cosas difíciles antes, no te preocupes, este es otro reto más y a ti no te queda grande, no te preocupes, no necesitas ser perfecto, solo necesitas estar presente. Trabajo en este momento con una chica, ella llegó a nuestra organización hace 2 años ya, va para 2 años y medio, y se gana el cariño de todo el mundo. Ahora estamos viajando mucho a Brasil a trabajar con unas personas allá y de una hasta los guardaespaldas de la persona que trabajamos la aman. Un amigo mío, muy gran amigo que vive ya no aquí en Colombia, sino vive en Miami, me dijo, ay, he estado siguiendo los videos que ustedes publican y esta chica Karen, no la conozco, pero además de bonita, qué niña tan encantadora, es que emite una energía y valoro tanto esa chica, de verdad que es un gran elemento. Y ella, veníamos hablando en ese vuelo de Brasil acá, que era muy largo, me venía contando cómo ella ha vivido su infancia, cómo a pesar de retos que ha tenido, siempre su mamá y su hermana mayor, que tiene mucho más años que ella, casi parece otra mamá, la impulsaron, y la voz de ella predominantemente es esta, y me impacta. Para mí ha sido como una maestra de la bondad, de la autobondad, de la autocompasión bien entendida. Y creo que la voz de ella predomina es eso, y ella me dice mucho eso. Si yo pierdo, digo, bueno, yo otras veces he triunfado, esto no me, o sea, con esto voy a aprender. Me encanta eso que ella tiene, y creo que varios chicos ahora tienen eso, porque la crianza fue más noble, porque la mamá de ella tiene la edad mía, y creo que algunos de mi edad vivimos maestros muy fuertes, y quisimos que nuestros hijos no lo vivieran. Esta voz se enfoca en concentrarse y superar obstáculos, y su tono es cálido y compasivo. Sí, y además la voz de esta chica es así, todo el mundo le fascina, que es una voz muy cálida, ella misma suena como su cerebro suena por dentro. Ahora, esa voz funciona como un entrenador personal que anima, sostiene, impulsa, es como un porrista interior, vamos a la bio.
nos ayuda a crecer, a confiar en nosotros mismos. Pero ojo, también tiene un problema. Cuando se vuelve excesiva, niega la realidad o evita el conflicto, no es confrontativa y puede llevar a la persona a ser negligente. Así que hay que tenerla equilibrada. Y siendo equilibrada es la voz que más nos sostiene. A veces nos ha pasado con esta chica a propósito que a veces ella siente que puede tener ella solo la razón porque tiene mucha confianza. Y ha sido muy bonito porque ella sí acepta los comentarios. Entonces, cuando pasa algo así que ella se excede por esa autoconfianza y puede pasar a ser imprudente y hacer cosas que pueden hacer daño a la empresa, yo que puedo ser muy impulsiva y fuerte, me quedo callada y ella ya sabe que estoy callada por algo, pero sabe que no quiero hablar porque puedo ser agresiva y estoy en ese reto de no serlo. Y entonces después hablo con ella, le digo, ven, ya me pasó el mal genio, quiero decirte, hiciste esto, fue imprudente, pasaste por delante, esto hizo quedar mal. Por favor, la próxima vez ten en cuenta estas señales que yo te voy a mandar. Y ella me dice, gracias, porque la forma como me estás retroalimentando me ayuda mucho. Creo que mutuamente nos estamos construyendo, pero ella ha sido un gran ejemplo para mí. Y está la voz catastrófica y ansiosa, que yo he dicho que es la que predomina en mí, y es, ¿y si pasa lo peor? Esto va a salir mal, seguro. No voy a poder manejarlo. Y si todos se dan cuenta de que no soy, es la voz predominante en el síndrome del impostor, es el sonido predominante en el diálogo interno del síndrome del impostor, que se enfoca en el peor escenario y que pueda ocurrir. Pues, y después uno dice, como decía Pascal, que el 70% de sus preocupaciones nunca se cumplieron. Creo que Pascal era como yo en ese sentido. Entonces, vivimos el peor escenario y después nos damos cuenta, no tenía por qué ser así. Y yo les digo de corazón, revisemos si estamos siendo demasiado críticos, demasiado agresivos o si estamos siendo demasiado víctimas. O sea, nos victimizamos durísimo nosotros mismos y mantenemos en una ansiedad constante. Y creo que la vida, y estoy aprendiendo mucho de todo lo que me está pasando, y esta chica que les mencionaba también me ha ayudado como decir, caramba, sí he logrado muchas cosas en la vida, superar muchas pruebas difíciles, hacer lo que amo e investigar y explorar y hacer relevancia de esto que he creado con lo que mi pensamiento hizo, con el teatro, con la fonoaudiología. Pero a esta época de mi vida, digo, lo hubiera podido hacer menos duro, menos doloroso, menos difícil. Hubiera podido vivirlo con una melodía más feliz, bailando mejor la vida y no tan duro, porque es que me enseñaron que era duro. Y creo que esta reflexión se las quiero compartir porque la invitación a cada una y a cada uno de los que me está escuchando hoy es si tal vez deben cambiar, pueden cambiar un poco la melodía de su vida porque no tiene que ser tan duro. Ya cuando llega a la edad como la mía, uno dice, mira para atrás y muchas de las cosas que hizo hubieran podido ser menos duras. Yo pongo un ejemplo, ser mamá. Como soy tan autoexigente y a la vez siempre estoy previniendo el peor escenario, viví con mucha angustia la crianza de mis hijos y hubiera podido fluir más con ellos, que son unos muchachos adorables y yo sé que como mamá he sido una gran mamá, pero lo hubiera podido ser con menos autodureza, con menos angustia. Y eso es lo que les invito a pensar, que si cambiamos ese sonido de la voz, puede ser un mejor escenario. Y esta se manifiesta, se manifiesta mediante pensamientos repetitivos. Es típico de esta voz, de este tipo de sonido que estamos rumiando pensamientos como la vaca rumiando el pasto. Es típico, ese acto de rumiación es muy típico de esta voz y que por eso lleva mucha ansiedad. Teme, anticipa peligros, es útil, porque mire que todas tienen una utilidad, cuando hay una amenaza real, pues nos alerta sobre esta, que lo que le puede pasar a la voz anterior es que se confía tanto que no ve la amenaza real. Pero el problema es que cuando se dispara sin motivo, nos llena de ansiedad y de pensamientos de rumiación y eso genera una gran desequilibrio, a veces emocional, termina uno agotado realmente. La pregunta es, ¿a cuál voz le ponen el micrófono en su cerebro? ¿A cuál voz le dan el micrófono? ¿A la autoexigente, a la ansiosa o a la motivante? ¿Cuál es la voz que ustedes le dan y le ponen mayor amplificación en su cerebro? Planteémonoslo y tal vez el micrófono haya que ponerlo más en otra. Ahora, revisemos los estudios científicos. Siempre me encanta mostrar
sustentos científicos muy breves porque el tiempo es corto y tampoco quiero ser pesada, y a mí me encantan los datos, pero a veces me voy demasiado a los datos y puedo agotar. Entonces, he buscado a propósito de equilibrio a eso. ¿Qué nos dicen los estudios científicos? Lo primero que los estudios científicos han encontrado es que el diálogo interno está ahí presente, pero lo que más nos moldea del diálogo interno, así como decían las abuelitas, no es lo que me dijiste, sino el tonito. Pues resulta que lo que más nos moldea del diálogo interno es el tonito de nuestro diálogo interno. Y seguramente como es nuestro tonito de diálogo interno, es nuestro tonito de diálogo externo. Somos muy duros con nosotros y así somos de duros con nuestros hijos. Somos muy temerosos y así de pronto le estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros compañeros, en nuestras interacciones, a nuestra pareja, como el caso que me comentaba ese muchacho. Bien, y entonces se ha encontrado que moldea, primero que todo, nuestro cerebro. Ese tonito que usamos en nuestro diálogo interno moldea nuestro cerebro, cambia interacciones en nuestro cerebro, cambia conexiones en nuestro cerebro, actúa en sistemas muy importantes que generan neurotransmisores, y esos neurotransmisores son los que producen emociones. Entonces se vuelve un círculo vicioso, se va volviendo cada vez o más agresivo, porque el tono es agresivo, porque está influyendo sobre todo nuestro sistema límbico, sobre nuestro sistema de memoria en el hipocampo, sobre la amígdala que reacciona para defendernos de peligros. Es decir, todo nuestro sistema primitivo, que es importantísimo porque es una inteligencia inconsciente, se va moldeando y se va alterando y empezamos a percibir la realidad de una manera muy agresiva. Con las pasadas elecciones yo me planteaba por qué los colombianos podemos ser tan agresivos, es decir, por qué no podemos convivir en la diferencia, pero también pienso que el mundo se ha vuelto muy así, más fuerte desde pandemia, esa ruptura de tocarnos, de apoyarnos, de que nos aislamos tanto en pandemia, creo que ha hecho que en muchas partes del mundo seamos más duros, y por supuesto en Colombia, que hemos tendido a ser un tanto violentos, somos de contrastes impactantes. Podemos ser los más solidarios, los más resilientes. Yo admiro mi país, admiro cómo somos. De verdad que cada vez que viajo más admiro más profundamente. Amo estar en este país, y a la vez hay retos muy fuertes, y uno de ellos es desarmémonos un poquito, porque creo que tenemos tantos pensamientos de escenarios peores o agresivos que terminamos enfrentándonos de una manera que no tiene razón de ser. Nuestro también influye muchísimo sobre nuestro cuerpo con todo su contenido. Entonces, personas que andan con úlceras constantes, dolores de cabeza constantes y terminan, Dios no quiera, con un problema cerebrovascular, con un accidente, con un evento cerebrovascular, influye en nuestros pulmones, en nuestra circulación, en nuestros huesos, gente que siempre está con artritis y dicen que tiene mucho que ver con rencores y temores, no sé, no lo sé, que el cáncer tiene que ver mucho con depresiones y sensación de pérdida de esperanzas, no lo sé, no soy especialista en esto, pero lo que sí es claro, y esto ha sido muy comprobado por universidades muy competentes, es que ese tonito del diálogo interno afecta todo nuestro cuerpo. Fisiológicamente hay variaciones y por supuesto afectan nuestras interacciones, para bien o para mal, en todos los tres casos. Veamos estudios, y había varios, había uno de la Universidad de California también muy interesante, pero dije, no, voy a saturar mucho, entonces hoy me voy, como me gusta tanto hablar de la Universidad de California porque se dedica mucho a estudiar las funciones que nos hacen humanos, me quise ir por otras universidades, todas ellas de prestigio. Este es un estudio de los más recientes de la Universidad de Harvard en relación con esta voz interna, y encontró que el 65% de las personas que experimentan pensamientos autocríticos, una voz teñida del tono autocrítico, de ese tono como esa música agresiva, tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad. Es muy clara la relación entre ansiedad y la autocrítica. Segundo, en la Universidad de Nueva York, en el 2021 publicó un estudio que mostraba que aquellos que tienen una voz interior negativa, principalmente esas voces depresivas, reportaron niveles alarmantes de estrés, pues porque claro, siempre están viendo el peor escenario y tienen dificultades para concentrarse porque el cerebro les está diciendo cuidadito, ahí puede haber peligro, mira cómo te miraron, ojo, no sé qué, y tienen sentimientos de desesperanza. Pues si uno todo el tiempo está viendo amenazas, la desesperanza es muy grande y es muy agotador, autoagotador. Y también para otra persona que a veces
lo puede uno ver como una víctima constante y eso es agotador. Se vuelve uno a veces una carga sin querer. Y en el 2020, la Universidad de Cambridge publicó que las personas que practican afirmaciones positivas diarias experimentan mejoras en sus niveles de estrés y mayor capacidad para manejar las adversidades de la vida. Yo no soy muy proclive a las afirmaciones positivas porque como soy tan racional, comienzo a decir, digo, no creo. Pero algo que sí he encontrado y lo recomiendo y no desvirtúo esto si lo hace una universidad, pero digo, no, algunas de las personas cuando somos súper racionales no nos, como que soy positiva, hoy voy a tener un día divino y mi diálogo interno está diciendo ni tanto. Lo que sí he encontrado que me ha ayudado mucho y que está cambiando mucho mi diálogo interno es la gratitud. Dios, la práctica de gratitud por la mañana, porque para las personas que tendemos a esa voz que les decía que es donde predomina la ansiedad y la anticipación de un escenario difícil, nos levantamos como si el mundo se nos cayera por la mañana y levantarme antes era complejo y ahora es increíble porque lo primero que hago es agradecer y luego de agradecer solita y como darme un momentico, ¡pam!, pongo el celular y voy así, empezando a hacer mis oficios y pongo una oración, pues porque me gusta orar, pero voy diciendo gracias porque respiro, gracias, o sea, el mismo internet me va llevando a eso y como el algoritmo sabe que me gusta eso, todos los días me da una oración de agradecimiento por cada cosa. A veces uno agradece hasta porque ese día sus pies se ponen en el piso, porque estoy oyendo el trinar de unos pájaros y entonces puedo oírlos y eso es un cambio increíble, es que es un cambio increíble, es como si las cosas cuadraran de otra manera, que si la práctica de gratitud se la súper recomiendo, ha sido un cambio en mi vida que vengo haciendo hace 3 años y ha sido como eureka, esto funciona. La voz autocrítica en exceso, ¿qué pasa? Entonces, veamos cada una de estas voces y todo lo que las investigaciones han encontrado. La voz autocrítica en exceso pone el sistema nervioso en modo alerta, todo nuestro sistema nervioso central y periférico, es decir, hasta la última conexión neurológica que hay en nuestra piel. El cerebro libera cortisol, que es la hormona del estrés. El cuerpo se tensa, la mandíbula está contraída, los hombros están subidos, la respiración es superficial, es lo que la vez pasada denominamos cuerpo encapsulado. Las relaciones es crítico con los demás, exigente y poco tolerante. El mismo juez que llevas dentro lo proyectas hacia afuera. Ahora veamos la voz catastrófica en exceso. ¿Qué pasa con la voz catastrófica en exceso? La amígdala se activa constantemente, se entra en un bucle de rumiación que lo hace el cerebro por una serie de neurotransmisores. Hay pensamientos repetitivos que no llevan a ninguna solución. Ahí se queda con pensamientos repetitivos. El cuerpo entra en alarma constante, un corazón acelerado, una respiración entrecortada. Yo al final siempre busco soluciones, pero como ha predominado esta situación, lo hago con mucho desgaste y es lo que les planteaba. O sea, al final la gente me ve y dice, usted siempre encuentra soluciones, usted es muy echada para adelante, pero lo he hecho con freno de mano y no hay derecho a haberme desgastado tanto. Y eso es lo que ahora con todo cariño y sin temores confieso aquí es eso, que podría hacerse y eso mismo que he conseguido lo hubiera podido hacer sin tanto desgaste. Las relaciones a la defensiva, ve amenazas donde no las hay, malinterpreta las intenciones de los demás. Y lo que colocan aquí los estudios científicos es que el miedo que llevas dentro lo ves reflejado en los otros. Y por supuesto, atraes personas que tienen miedo y generas miedo en las personas que amas. Entonces, hay que revisar sobre eso. La voz motivadora en equilibrio, porque ya vimos que si está desequilibrada nos lleva a ser demasiado condescendientes y hasta imprudentes. Y en este caso el cerebro libera oxitocina y dopamina, que son hormonas asociadas al bienestar y a la conexión. El cuerpo se expande, ¿recuerdan la postura que veíamos de Mickey Mouse? La postura es abierta, respiración profunda, mirada presente, y es cuando uno puede decir que el cuerpo es habitado, que ya lo vimos la vez pasada. Las relaciones, en cuanto a las relaciones, hay escucha activa, se está presente y hay conexión. Veíamos cómo la mayoría de nosotros estamos concentrados, pero no enfocados, y eso hace que nos concentremos solo en algo muy interior o el celular o la tarea, y mientras tanto la vida nos está pasando y los seres que amamos se están alejando de nosotros sin darnos cuenta por no estar nosotros conectados con ellos.
y la misma voz que te sostiene permite sostener a los demás, es decir, somos inspiradores para los demás y realmente logramos equilibrio en estas interacciones. Ahora, veamos, me gustó muchísimo esto y hay resúmenes en internet trabajando sobre esta conferencia es uno de los libros que quiero comprar porque me encantó los resúmenes que encontré. Y este libro se llama La teoría polivagal y es buenísimo porque cada vez se está explorando más sobre la influencia del nervio vago, el 10º par craneal, que también se llama neumogástrico, y se está viendo cada vez más la influencia del vago sobre todas nuestras interacciones y sobre la manera que nuestros pensamientos están y por supuesto sobre el diálogo interno. Y aquí hay algo interesante, el nervio vago es el que inerva los pliegues vocales, es decir, las cuerdas vocales. Entonces, mire la gran interacción entre ese nervio vago y la manera como nuestra voz interior suena. Es muy llamativo que es el nervio que llega y que hace el movimiento de los pliegues vocales y también tiene que ver con funciones del estómago, porque el nervio vago está muy en el estómago, por eso es que en un momento de mucha angustia la persona puede vomitar. Me contaba una enfermera que está con mi mamá y es venezolana, que lo del terremoto de ayer fue terrible, le contaban sus familiares y que uno de los familiares quedó bloqueado y que lo encontraron, pero que cayeron cosas a su lado, pero lograron rescatar, pero lo encontraron vomitado, tuvo tanto micción, es decir, orinó y también tuvo deposición, o sea, lo encontraron con deposición, paralizado, con orinado y vomitado, y todo fue una reacción vagal ante algo tan catastrófico como fue ese terremoto ayer. Dios ayude a los compañeros venezolanos. Y ese tono de nuestra voz interna, dice aquí el doctor Stephen Porges, activa diferentes ramas de nuestro sistema nervioso. La crítica activa ante todo el sistema simpático y la persona mantiene en lucha o en huida. La catástrofe activa la alarma y la persona puede quedar ante todo paralizada, que fue este caso que les reflejo. Y la voz motivante, el tono de voz motivante, activa el sistema de seguridad social, no de la seguridad social que pagamos, sino de sentirnos seguros en los entornos y atraemos gente que también nos hace sentir seguros y generamos seguridad sobre otras personas y los estimulamos. Entonces eso permite una gran conexión con los demás porque al sentirnos seguros estamos en el aquí y en el ahora y podemos prestar gran atención a las personas. Entonces miren esta maravilla que ocasiona. Ahora, entremos para cerrar esta sesión y espero haber sido lo más clara posible, con las guías que propone la exploración que hice y que depuré para esta conferencia. ¿Qué guías podemos usar para entrenar una voz que realmente nos sostenga? Es decir, una voz equilibrada que ante todo predomine la motivadora, pero que tenga lo que nos ayuda de la voz exigente y lo que nos ayuda de la voz que puede ver peligros que pueden ser en el caso amenazas reales. Entonces, me gustó muchísimo esto que cuando ponía las exploraciones que hice a la IA, decía cómo equilibrar todo esto que encontré y me puso esto y dije, lo quiero poner. Que la crítica sea justa, que la ansiedad sea una alerta y que la motivación sea constante. Es decir, que tengamos una crítica justa como el núcleo de un duraznito, que la ansiedad sea solamente una alerta, como si fuera la pielecita del durazno, pero que la motivación sea todo el durazno, que sea constante esa motivación. Y me encantó eso, que esa sea nuestra melodía. Entonces Diana nos tiene mucho ganado porque Diana nos decía, a veces viene una voz durita, pero predomina la voz alegre y motivadora. Podríamos poner a Diana aquí en esa meta que ella sí está cruzando y que nos impulsa también a eso. Por algo será que Diana se ve tan bonita, es bonita, pero se ve muy bonita. Hoy la veía en su sonrisa y todo, tenía un labial que se le veía muy bonito y digo, es que está transmitiendo mucha luz hoy Diana. Entonces, la primera guía en cuanto a cómo transformar la voz crítica en voz de aprendizaje, porque una voz crítica puede ser un excelente maestro de aprendizaje si la equilibramos. Entonces, miren lo que proponen varios de los textos que revisé. Cuando la voz crítica te diga, deberías haberlo hecho mejor, no la ignores, pero tampoco le des tanto voz y voto. Pregúntale, ¿qué puedo aprender de esto sin castigarme? Segundo, pregúntale, ¿qué haría un buen entrenador en este momento? Y
pregúntale, ¿esto es una exigencia justa o esto me está humillando? Y entonces no le demos voz a la humillación, ¿de acuerdo? ¿Cómo desactivar la voz catastrófica con el peor escenario realista? Es decir, miremos de manera objetiva y real cuál sería entonces el peor escenario para no estar teniendo tanto, pero realista, no tan catastrófico. Y cuando la voz catastrófica te diga va a ser un desastre, pregúntate, ¿cuál es el peor escenario realista? Bueno, entonces, ¿cuál es? Miremoslo. Y si antes he pasado otras, pues que me va a quedar esto grande. ¿Qué haría entonces si eso pasara? A ver, tengo miedo, pues no me escondo. Si eso realmente pasara, que es poco probable, pero dudamos que pase, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué es lo más probable que pase? Entonces eso nos enfrenta a los temores. Lo más probable por todo lo que estoy viendo es que lo que va a pasar es esto, y es muy bueno para desactivar esa catástrofe que ocasiona este sonido. Y para potenciar esa voz que tiene una melodía motivadora, ¿cómo potenciarla? Volverla un mantra personal, poner nuestra propia melodía como un mantra que nos impulsa. Entonces, la voz motivadora se entrena con una frase corta y poderosa. Cuando usas frases muy largas, pues el cerebro se confunde. Y cuando tengas esos momentos claves en que necesites ese entrenador personal con un mantra personal, puedo decir cosas como puedo con esto paso a paso. Es decir, el roble se corta astilla a astilla y no de una porque quiebro la sierra. Entonces, puedo con esto paso a paso. No necesito ser perfecto, solo presente, dejar ese perfeccionismo. Y he superado cosas difíciles antes. Recordar eso nos hace impulsarnos. Yo el primer día les decía que una de las cosas que les sugería es llevar como un diario de logros personales por los que te felicitas, y cuando estés en momentos en que dudas de ti, leer ese logro, ese diario de logros. Así que cierro con esta reflexión. La voz que nunca calla no va a desaparecer, es decir, mi diálogo interno siempre estará teñido de voces, pero el tono en el que te habla esa voz interna, ese tono lo elegimos cada uno de nosotros. Y espero haberles dado aportes muy buenos para elegir con sabiduría ese tono y equilibrar esas voces. Esta es la bibliografía en la que me basé, y me gustó muchísimo este enlace que me hizo entender más sobre estas guías, por ejemplo, me gustó muchísimo. Entonces, aprovechemos ahora para darle ahora sí la voz a Diana, y que evaluemos cómo fueron nuestras ganancias con los conocimientos de entrada. Claro que sí, doctora Ed, muchísimas gracias por tu conocimiento y tus palabras. Vamos entonces con el segundo sondeo de esta sesión. La primera pregunta que tenemos es: la voz interna autocrítica se caracteriza por A, un tono cálido y alentador; B, un tono severo, perfeccionista y castigador; o C, un tono de urgencia, preocupación y miedo. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, un tono cálido y alentador, 30%; B, un tono severo, perfeccionista y castigador, obtuvo 59%; y C, un tono de urgencia, preocupación y miedo, obtuvo 11%. ¿Un cuánto, perdona? 11%. 11%, listo. Sí. Perfecto. Bien, la respuesta correcta era la B. La voz interna o autocrítica se caracteriza por un tono severo y perfeccionista. Subimos, fue bueno al principio, subimos un poco más, pero veo que se confundieron un poco con la voz catastrófica. Recordemos que la voz autocrítica es severa y perfeccionista, pasamos de un 56% a un 59%. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. El tono de nuestro diálogo interno: A, no influye en nuestras emociones; B, es el mismo toda la vida; C, activa o calma nuestro sistema nervioso. Bueno, esperaremos unos segundos y retomamos con las respuestas. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, no influye en nuestras emociones, obtuvo 5%; B, es el mismo toda la vida, 2%; y C, activa o calma nuestro sistema nervioso, obtuvo 94%. Muy bien, y esa era la respuesta correcta. Activa o calma nuestro sistema nervioso,
pasamos de un 89% a un 94%. Excelente, vamos entonces con nuestra última pregunta. Para equilibrar la voz interna se recomienda A, que la crítica sea justa, B, que la motivación sea constante o C, las respuestas A y B son verdaderas. De nuevo esperaremos unos segundos y retomamos la sesión con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, que la crítica sea justa, 0%. B, que la motivación sea constante, 8%. Y C, las respuestas A y B son verdaderas, obtuvo 92%. Muy bien, esa también es la respuesta verdadera, la C. A y B son correctas para equilibrar la crítica de ser justa, la motivación constante y la parte de análisis catastrófico debe ser solamente en las alertas reales. Entonces, pasamos del 89% al 92%. Excelente nos fue en ese. Evaluémonos, doctora Ivette. Ahora sí vamos con las preguntas Las que tenemos. preguntas, sí. Tenemos bastantes, doc. La primera. Si el tono de voz de uno no da para el manejo de personal, ¿qué se puede hacer para mejorar? Ajá, mira, en esencia, pues una de las primeras cosas que yo recomiendo es hacer ejercicios que suelten mucho esta zona, porque realmente cuando el famoso tono que no proyecta tiene mucho que ver con gargantas cerradas y también hacer ejercicios tan sencillos como estos que ve uno a veces en internet, de masticar, por ejemplo, y hacer ejercicios como este, es muy bueno, como explotando los labios. Eso todo ayuda a que la voz se proyecte. Pero el año pasado estuvimos trabajando sobre la voz y específicamente sobre la voz proyectada. Los invito a que entren a Posipedia. Hay una sesión para justamente lograr una voz proyectada y con autoridad. Se la súper recomiendo, que fue el año pasado que nos dedicamos a eso. Excelente, vamos con la segunda pregunta. Entonces, puede ser que tengamos un diálogo interno, pero que nos comuniquemos con otros con las características de otro tipo de diálogo. No, realmente no. Podemos hacerlo por un tiempo, pero al final la máscara se cae. Como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera. Uno sí puede simular, pero la simulación no dura mucho. Ante un momento de presión o de algo, y contesto muy rápidamente algo que oí, decía un psicólogo muy relevante, el doctor Wendayer, ¿qué ocurre cuando exprimes una naranja, cuando aprietas, cuando oprimes una naranja, dice, sale jugo de naranja? Obvio. Pues bien, cuando la vida nos oprime a nosotros y lo hace en muchos momentos, sale lo que realmente tenemos. Así que uno puede simular un tiempo, pero la vida constantemente le oprime a uno para ver cuál es el real jugo que tiene adentro. Por eso hay que trabajarlo desde adentro. Muy bien, por aquí tenemos otra pregunta que dice, tengo un tono alto para hablar y la gente cree que estoy enojada. ¿Qué hacen ante esto que ha sido por toda mi vida? Sí, les vuelvo a decir, chévere, ese es un trabajo que hicimos, perdón, no fue el año pasado, fue el año antepasado, fue todo dedicado a la voz, pero te puedo dar un tip que te va a ayudar mucho. Toma un pitillo, ojalá de los de malteada, pero puedes empezar con cualquier pitillo. Cuando hablo de los pitillos de malteada, espero no estar haciendo comercial inadecuado, pero en el Dollar City es en la única parte donde los he encontrado muy baratos, pero si no, cualquier pitillo que tengas y coges una botellita como esta, una botellita pequeña de agua y la llenas tal como está aquí hoy, que si dividiéramos la botella en 3/3, el último tercio, y sumerges el pitillo 2 centímetros, no más de 2 centímetros, es decir, que el pedacito sumergido no pase de los 2 centímetros y haces burbujitas pequeñas sostenidas, pequeñitas, es como esas burbujitas que se ven en el suero, cuando le ponen a uno venoclisis, hacerlo lo más pequeñas y sostenidas en el tiempo. Eso va a hacer que el manejo de tu respiración equilibre el sonido. ¿Qué es lo que pasa en las personas que usan volúmenes muy fuertes? Primero, que lo aprendieron a hacer, pero segundo, la cantidad de aire que sacan, entonces parece que estuvieran regañando. Realmente no es tono, es volumen o intensidad, y regular la corriente de aire que va a impulsar la voz hace que la voz se regule. Es una de las pautas, pero hay más en esas conferencias de Posipedia del año 2024. Sí.
Doctora, vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Hasta qué punto el tono de la voz que nunca calla nos moldea la realidad emocional que percibimos en los demás y no al revés? O sea, ¿somos realmente influenciados por el mundo externo o estamos interpretando a los otros a través del filtro invisible de nuestro diálogo interno? Mira, las dos cosas están pasando. Lo que pasó, pero especialmente lo de afuera, nos filtró mucho, nos moldeó mucho en los primeros años. Y realmente después es más, ese filtro interior que nuestra propia voz crea y que lleva un día y que está asociado al diálogo interno que usamos y que se nos fue creado especialmente en los 7 primeros años, uno sí filtra la realidad por lo que cree, lo que uno percibe está muy moldeada por lo que uno cree. Por eso hay que trabajar sobre ello, porque lo lindo del cerebro es que siempre podemos hacer nuevas conexiones, siempre podemos cambiar nuestra manera de verlo para hacerla mucho más asertiva. Y también es válido siempre recordar que cada persona ve su realidad y parte de ser, de convivir como seres humanos, es saber que hay muchas formas de ver la realidad y uno al final va buscando con la manada, pues con la que se siente mejor para caminar en este mundo, o los músicos con los que interpreta su realidad. Y ojalá sea la mejor melodía posible. Sí. Doctora Ivette, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos tu conocimiento. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Y Ana, Pablo, muchísimas gracias a ustedes y a todos los y todas las que estuvieron con nosotros. Así es, a nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos el compromiso con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo desarrollen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Te recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia, la sección educativa. En Positiva, queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece en pantalla. Les dejamos con el siguiente video. Que tengan una tarde maravillosa. Chao. En los entornos laborales de hoy, el aprendizaje en seguridad y salud en el trabajo no puede seguir siendo monótono ni tradicional. Necesitamos un enfoque más humano, empático y efectivo. Positiva Educa ofrece, a través de su Comunidad Nacional de Conocimiento en Formador de Formadores, acciones educativas presenciales y virtuales con cobertura nacional de certificación internacional como entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo, divididos en 3 niveles de formación: básico, andragogía, herramientas virtuales y diseño de capacitaciones; experto, gamificación, storytelling y escuchatoria; y avanzado, game design, metáforas y dinámicas basadas en el modelo tricondicional. A través de una metodología innovadora, transformamos la forma de educar a los trabajadores con un enfoque lúdico. Aprende y aplica prácticas preventivas de forma divertida y eficiente. Una propuesta que apuesta por el juego serio, la emoción y la participación como ejes de la enseñanza. Positiva ha certificado internacionalmente a más de 3.000 trabajadores de diferentes sectores como entrenadores lúdicos en SST, permitiendo a formadores, líderes y equipos de seguridad y salud en el trabajo fortalecer competencias relacionales, desarrollar habilidades de interacción social, mejorar sus capacidades para liderar y motivar equipos e innovar en la implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo con enfoques lúdicos y participativos.
La certificación internacional como entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo combina lo mejor de la andragogía aplicada y la innovación pedagógica. Esta metodología rompe con el esquema tradicional y convierte la educación en una vivencia memorable. A través de actividades prácticas, retos, interacción constante y simulaciones, los trabajadores aprenden haciendo, reflexionando y disfrutando. ¿Por qué funciona? Porque el enfoque lúdico estimula la participación, mejora la retención del conocimiento y genera cambios reales en actitudes y comportamientos en el entorno laboral. Y lo mejor, impacta positivamente la cultura de prevención en las organizaciones. La educación en seguridad y salud en el trabajo no debe ser una obligación, sino una experiencia transformadora. El entrenador lúdico conecta con las emociones y el propósito de proteger la vida. Únete a una forma innovadora y empática de enseñar y aprender. Participa e inscríbete en www.posipedia.com.co.